¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar,
práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí estamos. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. De vuelta a compartir con la comunidad. Gracias a todos los asistentes a este webinar de Colmena. Colmena es el sistema contable online que digitaliza los procesos de negocio y cuyo foco objetivo principal es facilitarle la vida a los usuarios, en este caso emprendedores, empresarios y contadores. El día de hoy tenemos un nuevo webinar donde vamos a estar conversando con el CPA Raúl Cepeda, quien nos va a compartir, basado en su experiencia, en su expertise. No vamos a entrar en un tema técnico como lo conversábamos en días atrás, sino más bien es dar su punto de vista, su opinión sobre los mitos, verdades, y como yo siempre digo, más que las cosas que hagamos mal, son las oportunidades de mejoras que tengamos dentro de las empresas, y sobre todo que día a día tenemos nuevos desafíos, y en especial en la parte de la administración contable, tributaria y financiera, existen riesgos y la idea es que se los pueda mitigar. Entonces, basado en esto, pues le presento a Raúl Cepeda. Él es CEO de la firma RCM. Él se dedica, ya tiene mucho tiempo, basado su experiencia tanto en las labores como outsourcing contable financiero y también como auditor calificado, ejerciendo, administrando su compañía, en este caso una firma calificada para la prestación de servicios de auditoría.
Basado en eso, Raúl, y agradeciéndole a todas las personas que el día de hoy se han dado cita, también a través de nuestras redes sociales, esperamos divertirnos, esperamos aprender un poco más, esperamos interactuar. Cualquier consulta que se tenga, por favor, como siempre, no duden en dejárnosla por interno, a través de la sección de preguntas y respuestas o a través del chat. Nuestro equipo estará al pendiente para justamente poder evaluar las consultas y poderlas responder. Listo, Raúl, te dejo el espacio es tuyo. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a la comunidad y la gente que nos sigue hoy en esta tarde. Bueno, como mencionaba Diego, tenemos una tarde un poco diferente. Vamos a olvidarnos un poco del tecnicismo de la materia, ¿verdad? La idea es que ustedes, ojalá nos acompañen muchos empresarios, microempresarios, emprendedores inclusive, para que se puedan llevar una perspectiva diferente de lo que es una auditoría. Vamos a compartir ciertas láminas, ¿verdad? Como para tener reseñas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la auditoría. Muchas de las cosas que vamos a ver acá a lo mejor se van a hacer comunes, se van a hacer de traen recuerdos, y vamos a ver qué es lo que debemos ir sacando de nuestra mente para tener una perspectiva mejor de lo que es una auditoría. La auditoría como tal nace desde la prehistoria, de los nacimientos de la civilización como tal. Nace del verbo latino audire, que significa oír. En los tiempos de la prehistoria, pues los caciques o las personas que fungían de jefes utilizaban escuchar versiones para tratar de delimitar la verdad o de decir quién tiene la razón dependiendo de un X asunto. De allí pues viene la etimología de esta palabra, de lo que utilizamos hoy como auditoría. De hecho, el oír, observar son una de las técnicas que utilizamos. De hecho, todos nosotros todos los días auditamos. Cuando vemos el periódico, hacemos una noticia, la contrastamos con otra, llamamos a alguien para preguntar sobre qué le parece. Son indagaciones que hacemos con el fin de conocer y saber algo, de enriquecernos sobre un tema en particular. Y la auditoría básicamente es eso. Hay muchos mitos sobre los cuales cuando alguna persona o cuando trabajamos en alguna compañía en relación de dependencia o en una dependencia pública, escuchamos la palabra auditoría y lo primero que se nos viene a la mente son delitos. O sea, aquí nos van a buscar y van a pensar que estamos haciendo algo malo. Si bien es cierto, va muy de la mano, ¿verdad? Y se contratan ciertos tipos de auditorías que tienen un enfoque diferente y es lo que vamos a ver más adelante. La auditoría es mucho más que eso. Cuando nosotros escuchamos auditoría, la gente empieza a tener sentimientos de miedo, de hermetismo. De hecho, cuando uno va a una auditoría, se siente el ambiente un poco tenso, pero realmente no debería ser así, dependiendo del enfoque, ¿no? De hecho, nos dejamos llevar mucho también por lo que vemos en televisión, cuando vemos un problema de tipo público y lo primero que sale a flote en las noticias, bueno, vamos a contratar una auditoría para ver qué pasó, y lo asociamos mucho. Si bien es cierto, tiene mucho que ver, la auditoría, como vimos en su palabra etimológica, es escuchar, indagar, y si nosotros tenemos un problema de algún tipo de dolo, algún tema mucho más allá de lo que tenga que ver una investigación, pues vamos a necesitar una auditoría. Pero la auditoría tiene muchos enfoques, es una rama súper amplia y no está enfocada, y es lo que tratamos, lo que queremos esta tarde, de que ustedes se lleven una perspectiva diferente, que la auditoría no es solo eso, la auditoría no es solo igual delito, la auditoría no es solo igual dolo o encontrar culpables o encontrar una amenaza. La auditoría es mucho más allá. La auditoría es un soporte, la auditoría es una oportunidad de mejora para ver cómo está mi negocio, e inclusive podría llegar a decir para preparar mi negocio
para, dependiendo de la estrategia o de la visión de negocio que tengamos. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que de pronto a ustedes se les pueden hacer familiar. Cuando escuchamos auditoría ya nos da miedo, que nos van a revisar, no sabemos qué nos van a pedir, etcétera, etcétera. Como dice el dicho por ahí, el que nada debe, nada teme, pues si no tenemos nada que ocultar dentro de un proceso, pues todo debe surgir de manera paulatina y sin temor. Cuando una compañía, y lastimosamente la realidad, ya vámonos a la otra parte de este webinar, es la mayoría de las compañías pymes, exceptuando las grandes contribuyentes, que tienen la obligación de hacer una auditoría externa, lo hacen realmente por eso, por una obligación, por un requerimiento. ¿Quién no ha escuchado cuando por primera vez en una compañía tiene que hacer una auditoría externa? ¿Por qué tengo que contratar esa auditoría? Salgamos rápido de eso, te dice el gerente general o el dueño de la empresa. Mira quién puede ayudarnos con eso y encárguense de eso ustedes. Y es aquí donde quiero hacer un punto de reflexión con los empresarios o los emprendedores que nos siguen en esta tarde. No dejen a la ligera el tema de la auditoría externa o interna, o cualquier tipo de auditoría que necesiten contratar. Porque son ustedes los que de una u otra manera se van a nutrir del resultado de esa auditoría. Y esa auditoría va a depender del enfoque que tenga la auditoría. Si es una auditoría financiera, que es la que nos estamos enfocando y que de alguna manera nos pide la superintendencia de compañía, primero entender ustedes como dueños de negocios y los consultores inclusive en otros tópicos, es entender por qué pide la superintendencia de compañía una auditoría. Y basado en eso, inmiscuirse dentro del por qué y cómo la compañía se puede beneficiar de un trabajo de este tipo. Pero si la cabeza, en este caso el emprendedor, la compañía, el gerente, emite estos comentarios, ya no le está dando la importancia que debería darle a un proceso que realmente va a generar un valor agregado a tu negocio. ¿Por qué? Primero entendamos para qué nos pide la superintendencia de compañías una auditoría externa. Primero porque entiende y quiere tener una certeza de que esos estados financieros están de acuerdo a normativa técnica contable. Ese es el objetivo principal. Pero para que un auditor llegue a esa conclusión, tiene que ejercer algunos procedimientos y algunas regulaciones con el fin de llevar a esa auditoría. Y durante ese camino, ¿verdad? Puede encontrar cosas que pueden ayudar a la compañía a mejorar sus procesos. Pero imagínense si hay una compañía en donde no se hace parte de este proceso o no hace parte de su equipo de este tipo de procedimientos, pues no le van a sacar el provecho y lo van a ver como un cumplimiento, como un procedimiento más, una burocracia más. Si bien es cierto, hay una obligación legal de hacerlo así, pero hay una oportunidad de poder sacarle un provecho a esa obligación. Porque recordemos, y tomo la oportunidad que tengo de hablar esta tarde con ustedes, es la parte financiera, la parte contable, la parte tributaria, la parte de auditoría externa, es tan importante como la misma gestión, la gestión comercial. Siempre deben ir de la mano. Si bien es cierto, no hacemos una gestión comercial de recursos, no vamos a tener clientes y negocios que gestionan más adelante. Pero esto nos va a permitir siempre ir de la mano, porque si gestionamos una cartera que más adelante no podemos cobrar, a la larga vamos a tener un hueco financiero que nos va a afectar al negocio final. Si no se evalúan, si no se prevén, si no se hacen técnicas, si no se hacen revisiones, ese tipo de cosas, más adelante surgen problemas y es aquí cuando los dueños de compañías o cuando los gerentes o los emprendedores
empezamos a hacernos cuestionamientos. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no se dio? ¿Por qué no se previó? ¿Por qué no tomamos respaldos de eso? ¿Por qué no tuvimos mejores garantías? ¿Por qué no seleccionamos mejor el mercado? ¿Por qué pusimos los riesgos en un solo lugar? ¿Por qué no diversificamos el riesgo? Etcétera, etcétera, etcétera. Para todas estas preguntas, también te puede ayudar la auditoría externa. De hecho, recordemos que las grandes compañías, por lo general, tienen estructuras grandes, que no solo tienen auditores externos, tienen asesores, tienen auditoría interna. ¿Con qué fin? Porque cuando uno trabaja el día a día en una compañía de relación de dependencia, te agobia el día a día. Si bien es cierto, no es que no tengas la aptitud o la capacidad o la experiencia para hacerlo, sino que el día a día tiene un objetivo a corto plazo y que a lo mejor no te permite ver cosas que una persona de afuera, ¿verdad?, la puede ver de mejor manera. Ahí aplicamos ese dicho que dice, dos cabezas piensan mejor que una. Y así debería ver el empresario la auditoría externa. Un momento de oportunidad para que pueda ver esos errores, corregirlos y armar fortalezas en el futuro. Estas son una de las frases que los empresarios deberían quitar de su léxico al momento de contratar. Como anécdota, inclusive, para hace un par de años, inclusive también cuando fueron las implementaciones de NIF, no sé si ustedes se recuerdan, en el año 2012, básicamente, por el último grupo de compañías, hubieron muchas compañías que tuvieron una buena práctica de hacer auditorías externas antes de emitir o aplicar a la conversión de NIF, para saber cómo estaban y corregir esos informes. Hace un par de años también tuvimos la grata sorpresa de algunas compañías que nos buscaron para hacer auditoría un año antes de cuando ellos ya preveían que iban a pasar, bueno, en ese tiempo era $1 millón de activos, para entrar ya a una auditoría externa de manera obligatoria. Entonces, nos lleva a pensar de que sí tenemos esa predisposición de entender, o hay un nicho muy importante de lo cual debemos contagiarnos, de que entendemos de alguna manera que la auditoría externa nos ayuda a prepararnos para, dependiendo del caso. En ese momento fue, yo empresario, mira, ya mi contador me dijo que el próximo año vamos a superar, este año vamos a terminar a superar la base para llevar auditoría externa, entonces yo considero que deberíamos hacer una evaluación. Y contrataron una auditoría aun cuando no era la obligación. ¿Y eso qué les permitió? Preparar de mejor manera los estados financieros para cuando ya usted audite y ya tenga una obligación ante la entidad de control, pues tenga estados financieros más acordes a la técnica contable. Hablando desde el punto de vista financiero, pues ahora sí, usted tiene un problema de otro índole, llámese de control interno, llámese de operatividad, llámese de gestión de recursos, llámese de logística, pues obviamente los enfoques de la auditoría van a ser diferentes, pero los resultados al final siempre van a ser beneficiosos para la compañía, porque son cosas que van a salir y que usted, se los aseguro, día a día no lo ve. ¿Okay? Entonces, eso es entre algunos de los mitos que tenemos sobre el tema de la auditoría. Pensamos que es muy complicado, que es un tema engorroso, y empezamos a verle todos los peros a ese proceso, a veces sin entender el proceso. Por eso los invito una vez más a que se incluyan dentro del proceso del auditor. Si bien es cierto, el auditor, al auditor nadie le va a decir qué hacer, porque él ya sabe los procedimientos que debe realizar, pero sí es importante de que usted como empresario se nutra de ese resultado, para que usted pueda tomar correcciones. El auditor normalmente emite ciertas observaciones y recomendaciones, inclusive, que a veces en la práctica sentimos que la empresa quisiera mejor no saber, ¿no? Porque cree que porque tenga menos observaciones está en mejor condición, y no necesariamente.
Es como cuando a veces nosotros no queremos ir al médico porque nos sentimos relativamente bien, pero no sabemos si estamos bien. Entonces, más o menos está por ahí. Nútrase de la experiencia del auditor, nútrase del resultado de la evaluación que va a hacer el auditor. ¿Sí? Básicamente la experiencia que nosotros tenemos no es, lo ven como una obligación, pero más bien creo que estamos perdiendo la oportunidad, más que todo ahora los nuevos emprendedores, y que de seguro mañana serán corporaciones grandes, compañías medianas, que van a necesitar auditoría externa y vayan con esta mentalidad de que la auditoría no es algo malo, tampoco es que es una carga, más bien es una oportunidad para entender el negocio desde el punto de vista externo, desde el punto, una perspectiva que no mantenemos. ¿Okay? Tanto así, y la experiencia nos ha llevado a que el gerente o la parte administrativa no se inmiscuye en esta parte de la auditoría externa, pero cuando pasa el proceso de la auditoría externa, ya cumplieron con todos los datos de las entidades de control y todo lo demás, y sale algún problema, cualquiera, desde el más pequeño hasta el más grande, y vienen los cuestionamientos. ¿Y por qué los auditores no se dieron cuenta? ¿Y qué hicieron los auditores? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque se cree, y ahí viene la parte, cuando les digo, inmiscuyes un poco, porque la auditoría y ningún proceso de control, ojo, ningún proceso de control, ningún sistema de calidad o sistema de gestión que usted pueda, es infalible. Siempre va a haber una puerta en donde se pueda escapar algo, y es ahí donde vemos, a medida que usted vaya presionando, actualizando, mejorando los controles, y ojo, mejorar no quiere decir ser más burocrático, mejorar quiere decir adaptar un proceso o adaptar un procedimiento que te dé mejores resultados en mejor tiempo, ¿sí? Porque ese también es un mito. O sea, cuando un auditor, ya sea interno o externo, o alguien de control interno, empieza a generar procesos, se empieza a tener una resistencia, porque de pronto no se entiende por qué es el proceso, ¿sí? Porque no se entiende por qué es la restricción, o por qué se incrementó un paso, o por qué se eliminó un paso para llegar a un objetivo diferente. Es porque hay una evaluación detrás, es porque hay un análisis detrás de eso, en donde te indica que, bueno, el negocio ha cambiado, el negocio se ha dinamizado, ya no necesitamos hacer esto, necesitamos hacer acá. O sea, no es un tema de burocracia, sino más debería ser un tema de evolución, ¿sí? Porque también las percepciones personales a veces dentro del equipo de trabajo también hacen que estas percepciones o estos mitos se vayan creando y a veces no permiten avanzar. Entonces aquí hay una congruencia. Si yo como empresario no me meto a entender o a apoyar un proceso de auditoría externa o auditoría interna, cualquiera de los dos, no conozco sobre sus objetivos, el alcance, hacia dónde quiere llegar, cuál es el resultado que quiere conseguir, no se vería bien que al final, si hay un proceso que a lo mejor es ajeno al objetivo de la auditoría, se cuestiona el trabajo del auditor, o se cuestiona el trabajo del equipo de auditoría interna, o se cuestiona el trabajo de Contraloría o de los sistemas de calidad. Por eso es importante que todo el mundo vaya de la mano. Una de las cualidades que tiene la auditoría es la independencia, y es en donde usted como empresario, como emprendedor, debería pesar la decisión de confiar en su auditor o confiar en contratar a un auditor, porque al ser independiente, y entiéndase independiente que no está inmerso dentro del día a día de la compañía, su opinión o su visión sobre algo en específico, sea un proceso o un estado financiero, va a ser totalmente independiente y va a ver cada detalle para mejorar ese estado financiero,
El objetivo de un auditor no es llegar y decir, esta compañía es la peor de todas o es la peor en el grupo. No. El objetivo del auditor es entender el negocio, enfocar el negocio, y si dentro de esos procedimientos macro encuentra mejoras, obviamente yo no le puedo decir a un empresario, oiga, usted está haciendo mal, no, 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 no. Usted puede mejorar, usted puede maximizar los recursos en esto, o usted está desperdiciando recursos en esto, y es allí donde está la oportunidad de mejora. Dentro de un proceso de auditoría, para centrarnos en lo que son las obligaciones o requerimientos de la supervivencia de compañía, se ven muchos temas, muchos tópicos. Obviamente va a depender del auditor y obviamente del expertise, ¿no? Pues ya eso es un tema que no nos podemos meter, pero considerando de que todos tratamos de hacer el mejor esfuerzo y el mejor trabajo, pues se entendería de que usted va a tener un resultado óptimo. Usted va a tener observaciones que probablemente no se había dado cuenta, no había evaluado de la manera en que esta persona, siendo externa, siendo independiente, lo va a observar. ¿Y qué es la auditoría? Pues son la aplicación de procedimientos, básicamente de inspección, de revisión, es un examen, es una verificación sobre el proceso. Si estamos hablando de una auditoría financiera, pues estoy inspeccionando cuentas, estoy revisando saldos, revisando movimientos, haciendo un examen crítico de la presentación de esos estados financieros, si cumplen con normativa contable, si la presentación y valorización de esos activos, de esos pasivos, de esos patrimonios, están de acuerdo a la normativa contable y están de acuerdo a la realidad del negocio. ¿Okay? Por ejemplo, por darles un ejemplo, no sé si ustedes han visto estados financieros que dentro del patrimonio tienen una cuenta que se llama superávit patrimonial por revalorización. Entonces, alguien que mira un estado financiero así, así, y de pronto el contador, y eso tiene años allí, y hicieron sus asientos de débitos y créditos, y anularon y vendieron el equipo revalorizado y todo lo más. Pero resulta que el equipo revalorizado ya se vendió y no existe, y usted tiene esa cuenta de patrimonio. A lo mejor en el día a día eso no generó mayor cuestionamiento, porque se hizo la baja del activo, se hizo la parte legal, se hizo la transferencia del bien, pero la pregunta es, al externo, por ejemplo, a mí me llamaría la atención de tener un valor, el patrimonio, que diga superávit o evaluación, y no tengo un activo. ¿De acuerdo? Para todo el mundo no pasaba nada, pero para el externo que vino, le llamó la atención. Y son esos pequeños detalles que hacen la diferencia en la auditoría externa, porque esta persona lo está viendo desde un enfoque diferente. No tiene una particularidad, no es que el auditor, como dicen, le busca la quinta pata al gato, sino que son cosas que a veces se ven a simple vista y ya uno empieza a cuestionar el por qué, y cuando va preguntando el por qué, pues se encuentra que hay otras cosas detrás, que son errores, que no son faltas a la moral o un tema ético, sino que son errores que nos conlleva el día a día y que nos hace pensar que está bien. O a lo mejor alguna falta de conocimiento, alguna falta por ahí, alguna actualización, que nos pasa. Pasa porque esa es la realidad, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Si no, no hubieran capacitaciones, no hubieran actualizaciones, no hubieran mejoras. Eso existe a diario. Pero es ahí la oportunidad. Si usted no tiene esta consultoría, si no tiene esta revisión externa, créame que usted seguiría con en el ejemplo que les acabo de poner, usted seguiría con esa emisión de estados financieros de esa forma. Entonces, y así puedo listar muchos ejemplos más en donde el auditor no es que le busca la quinta pata al gato, sino que son cosas que saltan.
Por ejemplo, nos hemos topado a veces en compañías que se dedican, por ejemplo, a la venta de inventarios, y nosotros sabemos que por la técnica, por concepto, cuando tú vendes inventario, pues al venderlo se genera un costo de venta. Pero resulta que usted va a ver un PIG y no hay la cuenta de costo de venta. Entonces, si bien es cierto matemáticamente, a lo mejor usted puede llegar a lo mismo, ya siguiéndonos a tecnicismos de desplazamiento de inventario, costos promedios, etcétera, 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 es algo que salta a la vista. Si yo soy una compañía que compro y vende inventarios, ¿por qué no tengo una cuenta que se llame costo de ventas? Y cuando empezamos a indagar, puede ser una limitante del sistema informático, o llevaban la contabilidad no en un sistema informático, o la parametrización de las cuentas no fueron las correctas. Me explico. Entonces, cuando viene una revisión de este tipo, te permite mejorar, en este caso, la presentación del estado financiero. A lo mejor para el dueño, para el gerente, para él, vendí 100,000, compré 500, debería tener 500, y si a él los números le da, está bien. Pero la presentación, porque recordemos que debemos cumplir ciertos tecnicismos, la presentación no es la correcta, a lo mejor hay un problema de inventarios, de valoración de inventario que no nos estamos dando cuenta, a lo mejor estamos cargando los costos en un periodo que no es, en donde los inventarios se desplazaron de forma diferente en un periodo a otro, y al no tenerlos identificados, pues estamos presentando de manera errónea la utilidad, en este caso, la utilidad de los periodos en el que corresponde, el tema de la rentabilidad, o a lo mejor el margen de contribución que calculamos en el presupuesto, se ve influenciada por esta falta de control en la asignación de los costos en el periodo que corresponde. Si se dan cuenta, como algo tan pequeño puede llevar a aristas mucho más importantes de análisis. Recordemos que inclusive para poder determinar un precio debemos tener el costo, y si ese costo está mal determinado, pues nos va a acarrear de alguna manera un error al momento de determinar un precio de venta. También es importante, inclusive, no sé si a ustedes les ha tocado, yo a mí sí me ha tocado asesorar en algunos casos a clientes que han hecho negocios, inclusive a veces en las instituciones públicas, que creen haber ganado algo, pero cuando ya se dan los resultados y no entienden cómo, pues nos contratan a nosotros para tratar de ver esos costos ocultos, y resulta que no ganaron lo que se suponía que iban a ganar, o porque no se dieron cuenta del peso impositivo, del peso laboral, del peso operativo inclusive, porque los costos a veces de generar una operación en una provincia o un cantón es diferente, y al calcular no se dieron cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, en el día a día vemos muchos casos en donde creemos que se podrían haber previsto muchas cosas si hubiésemos contado, en este caso con un consultor o con una auditoría previa, sobre estas actividades particulares de cada negocio. Y eso, la auditoría es un apoyo, es un apoyo. Vamos a ver algunos conceptos, algunos tipos de auditoría en donde sí, hay muchos de ellos que están arraigados al tema de encontrar un delito, un dolo, pero son temas enfocados, son temas específicos. Pero la auditoría es mucho más que eso, es mucho más que eso, y va más allá de querer encontrar un culpable. Esto deberíamos verlo como un sistema de apoyo. ¿Qué tipo de auditoría? Pues usted, si se pone a investigar, va a ver N número de nombres de auditorías, y van a estar clasificadas si es externa, si es interna. Yo me he enfocado en estos grupos porque creo que nos va a permitir tener un entendimiento mucho más claro.
He separado las gubernamentales porque las gubernamentales básicamente están enfocadas en sobre el uso de recursos. Y aquí yo sí les diría que cuando entra a hacer una auditoría es porque ha habido algún proceso irregular dentro de los manejos de fondos públicos. ¿Sí? Y allí sí el objetivo de ese auditor, en este caso la Contraloría General de Estado, o de los auditores que trabajan en convenios con ellos, es buscar que esos fondos o que esos objetivos se cumplieron desde sus inicios. Es decir, en estos últimos años creo que todos hemos visto que lo que más se ha mostrado en televisión es el tema de corrupción y cómo a través de informes de Contraloría se busca entender qué pasó con esos recursos y escuchamos que hay sobreprecio, escuchamos que las inversiones nunca se dieron, que salieron anticipos y nunca se... Ya. En ese caso gubernamental, el objetivo del auditor sí es buscar qué pasó con esos recursos y llegar a una conclusión de que si los recursos se usaron de manera correcta o si los recursos se usaron de manera fraudulenta o si se usaron y nunca se hizo nada. Pero tenemos otro grupo de auditorías que van a depender de su enfoque. Por ejemplo, las financieras, como les mencionaba, las financieras normalmente lo que buscan es entender cómo está la compañía desde el punto de la presentación de estados financieros, si estos cumplen los parámetros técnicos o no, o si la posición financiera de esta compañía es saludable, porque recordemos que dentro de la auditoría hay un principio que es el de hipótesis de negocio en marcha. Si un auditor dentro de sus evaluaciones llega a la conclusión de que esta compañía financieramente está quebrada, él lo tiene que decir. Y no porque quiera hacerle daño a esta compañía, sino que es su opinión. Y que la compañía esté en un punto de quiebra no es porque el auditor hizo auditoría, es porque la gestión financiera, la gestión comercial o la gestión de la entidad como tal no fue bien elaborada hasta llevarlo a un punto de quiebra en su patrimonio. ¿De acuerdo? Pero ahí viene el tema. Si yo como dueño de negocio y mi contador o mi asesor no me ha ido informando, porque también me ha pasado, hemos llegado a emitir informes en donde le decimos, oye, usted ha superado en pérdidas a su capital y va a entrar al proceso de absorción. Y en ese momento se enteran. O sea, en ese momento se enteran. Y él dice, oye, pero no me han dicho nada. Entonces, hay un punto más. Si yo no tengo un equipo de trabajo, o no tengo una visión más amplia del negocio, hacia dónde quiero ir con el negocio, entonces es buena idea contratar este tipo de auditorías, porque me va a permitir tener una visión diferente de lo que me vienen diciendo. Con esto no quiero decir que ahorita usted vaya y empieza a cuestionar a su contador. No, lléveselo, porque independiente puede ser que el auditor concluya en que su gestión es súper buena, pero usted ya se queda con una tercera opinión de un externo que no tiene nada que ver con el día a día y usted le da la seguridad de eso. Y si a buena hora salen mejoras, pues téngalo por seguro que van a salir mejoras, porque nada es infalible. Por otro lado, tenemos las auditorías operativas, que básicamente se enfocan en procesos. Es decir, yo quiero determinar si un proceso o todos los procesos del engranaje de mi compañía están operando de la manera que yo preveí que lo hagan. ¿Sí? Si esos procesos que yo realicé, ya sea independiente si son procesos de control, o son procesos de gestión, o son procesos de verificación, ¿verdad? Quiero saber cómo están. ¿Sí? Normalmente en compañías grandes, este tipo de auditorías operativas las realiza el Departamento de Auditoría Interna. Pero esto lo puede hacer cualquier auditor que tenga la expertise para ejercer procedimientos de recorrido, procedimientos sustantivos, ¿verdad?
Esas son las auditorías operativas. Si usted es dueño de negocio, voy a imaginar, ¿no? Si usted se dedica a servicios logísticos, y usted cree, usted piensa que sus procesos están siendo muy demorados, que eso le está acarreando problemas a llegar a su cliente, o que cree que podrían ser más ágiles, o que cree que están perdiendo tiempo cuando un grupo urbano podría estar consiguiendo más clientes, pues usted ya tiene una duda. Y si usted va y busca dentro de su equipo y esas dudas no son resueltas, ahí usted tiene una necesidad de contratar un auditor que revise esos procesos y que concluya de manera independiente qué pasa con esos procesos. ¿Están correctos? ¿Están de acuerdo a la normativa legal actual? ¿Creen que hay procesos que se pueden obviar? ¿Desde cuándo está vigente ese proceso? Un proceso que nació con la compañía tiene 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. La auditoría, como si ustedes van viendo y vamos siguiendo el hilo de esta charla, ustedes se dan cuenta que no hemos hablado en ningún momento de robo, no hemos hablado de delitos, no hemos hablado de acusaciones, hemos hablado netamente de procesos, de mejoras de procesos, encontrar situaciones en las cuales la compañía pueda mejorar su posición, desde cualquier punto de vista, financieros, operativos, comerciales, cualquier tipo. Tenemos otro tipo de auditorías, las forenses, que son auditorías que están muy entrelazadas con el proceso judicial. Normalmente son auditorías que se contratan para hacer peritajes desde el punto de vista judicial. Ya hay un proceso judicial contra alguien o contra algo, y en donde requieren la opinión de un auditor o un profesional en la auditoría competente. Obviamente en nuestro país se necesitan algunas calificaciones para entrar dentro de esos procesos judiciales, pero es un proceso de auditoría igual. Se necesitan algunas técnicas dependiendo del enfoque y cuál es el problema que se está viendo, que necesita aplicar técnicas para llegar a concluir de que hubo un delito o que hubo una acusación de algo o de alguien. Pero sigue siendo una auditoría. Aquí sí el enfoque es determinar si hubo un culpable o no, o determinar si hubo mal uso de un fondo o no, desde el punto de vista judicial. Y tenemos las famosas auditorías de gestión. Aquí entran todos los sistemas de gestión de calidad, ISO, OSHA, todo lo que ustedes puedan imaginarse, todos van de la mano. Y ellos tienen un sistema en donde, por lo general todos, casi todos, por no decirlo, tienen principios arraigados, que son la gestión, la verificación, ¿verdad? Y el más importante de todos es la mejora continua. Y es en lo que realmente se trata la auditoría. Buscar la mejora continua. Si ustedes revisan y lo que hayan tenido la oportunidad de trabajar en compañías que tienen implementado ISO 9001, tema de gestión, tema de calidad, ustedes se van a dar cuenta que ellos tienen todo un proceso de entradas y salidas. Pero todos al final caen en una bolsa que es la verificación. Y dentro de la verificación hay un procedimiento que te va a permitir esa revisión, que es la auditoría. Son auditorías de calidad, auditorías de gestión. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es que basado en lo que hemos determinado nosotros como compañía dentro de nuestro sistema de calidad o nuestro sistema de gestión, es que para nosotros eso que hemos escrito es lo óptimo y es lo mínimo que debo cumplir. Y el auditor de calidad, en este caso el auditor de gestión, va y audita esos procesos y determina un informe. ¿Y qué se determina de estos informes? Oportunidades de mejora. ¿Qué es lo que busca realmente la auditoría en todo su ámbito? Oportunidades de mejora. Les traigo a colación este tema de gestión porque es el más claro ejemplo
de que la auditoría no solo es delito, la auditoría es una oportunidad de mejora. De hecho, en los textos de ISO 9001 ustedes van a encontrar la palabra casi en todos los párrafos. Oportunidad de mejora, oportunidad de mejora, oportunidad de mejora. Porque lo que busca una revisión, lo que busca una auditoría es eso. Encontrar nichos de mejora, encontrar oportunidades de mejora. Si bien es cierto, esas oportunidades de mejora se basan en errores o en omisiones, sí, pero para eso, estamos para mejorar, para evolucionar. Y obviamente a veces necesitamos que venga un externo, que venga otra persona, que nos haga ver esas realidades que no la hemos podido ver, ya sea porque tenemos un paradigma sobre un tema, o porque necesariamente no le hemos dado la importancia o el realce del caso. ¿Ok? Entonces, así he resumido los N números de auditorías que pudieran haber dentro del ámbito administrativo, financiero, pero pueden ser muchos. Ojo, por ejemplo, usted cree que tiene un problema en cartera y usted solo quiere que revisen cartera. Usted contrata un auditor externo, un auditor interno, un profesional calificado, y usted quiere ver cómo está su cartera y se puede aplicar en el número de procedimientos y usted va a tener un informe solo sobre cartera. Va a depender de sus necesidades y qué es lo que quiera ver. O si es inventario, o si es análisis de cuenta, o es la presentación de estado financiero, o usted tiene una matriz fuera del Ecuador que le pide cosas y a veces usted no sabe qué es lo que le está pidiendo, o no sabe la manera de interpretarlo desde el punto de vista técnico para presentarlo. Todos son oportunidades de mejora. Y a veces necesitamos que alguien externo a la compañía nos den estos tips o estas aperturas para entender este tipo de requerimientos. Y vamos a los beneficios. Creo que ya hemos hecho un recorrido entre qué es una auditoría, cómo nació, cómo lo vemos a veces como empresarios, cómo lo ve en la comunidad en el momento de contratar un auditor o una auditoría externa. Pero como les digo, la auditoría es mucho más que eso. Yo siempre voy a recomendar hacer una auditoría desde el punto de vista preventivo, porque esto me va a evitar llegar a dolo. Recordemos que la auditoría es una revisión. Normalmente se basa en hechos, ¿okay? Pero si yo hago una auditoría recurrente, aunque la necesite, olvidémonos ahorita del requerimiento de la suplicación de compañía. Si yo soy un empresario responsable y quiero tener mis cuentas bien y quiero sentirme bien con toda la operación, yo podría contratar una auditoría recurrente con el fin de prevenir cosas. Desde cualquier punto de vista, como ya vimos, la diferencia entre una auditoría y otra va a ser el enfoque. Pero hacerlo de manera preventiva, no como una obligación. Sentir y darle el punto, el peso importante sobre lo que yo quiero, sobre la inversión que voy a hacer como empresario. ¿Qué te va a permitir? Saber cómo estoy. Hay algo que es una realidad palpante en los negocios. Cuando hay bonanzas, los errores pasan desapercibidos. Pero cuando esa bonanza se acaba, esos mismos errores que han estado siempre toman un realce. Entonces, pero el error siempre estuvo allí. La oportunidad de mejora siempre estuvo allí, pero nunca le dimos el realce importante. Nunca atacamos el problema. O nunca lo vimos, porque no tuvimos de pronto ese consultor o ese auditor o ese trabajo adicional en algún momento específico que me permitió ver esos errores. Pero cuando las bonanzas de los negocios bajan, porque recordemos que los negocios tienen altas y bajas, y cuando esas bajas en los resultados de los negocios se ven a flor de piel, todos los errores salen. Y no es que esos errores son de ese momento. Normalmente esos errores siempre han estado allí, sino que cuando hay vacas flacas, como dice el refrán,
es que salen todos los problemas a flote y pensamos que estamos descubriendo el agua tibia, pero esos errores siempre estuvieron ahí. Y ahí es. Imagínense cuánto tiempo, cuánto dinero pudo haber ahorrado esta empresa o este empresario si hubiese hecho algún tipo de auditoría o un tipo de control recurrente que le hubiese permitido, aún en bonanzas, corregir esos errores. ¿De acuerdo? Aprovechar beneficios no observados, eso es importante. De pronto usted goza de algún beneficio que por el día a día o por la falta de actualización o N número de casos, no se ha podido aprovechar de un beneficio. Por ejemplo, le pongo hace unos años, nos salió el beneficio de poder utilizar el impuesto a la salida de divisas para compensar el anticipo de impuesto a la renta. Por ejemplo, había muchos contribuyentes que no sabían. Cuando nosotros entramos a hacer las auditorías, realizamos esa oportunidad y ellos se pudieron acoger a este pago y era un flujo importante de las compañías que importaban. Entonces, si esa compañía no hubiese generado hacer auditoría externa en ese año, a lo mejor hubiese seguido en ese mismo error y dejar de utilizar esos beneficios. Y tener el control de los estados financieros. Sí nos ha tocado muchas veces, hablamos a veces de estados financieros y a veces no tenemos el control de los saldos de las cuentas. A veces preguntamos por cuentas y nadie sabe de qué son esos saldos, desde cuándo vienen, o si es un contador no dice que eso estaba allí. Entonces, independientemente de quién esté dentro del frente, llámese contador, llámese administrador, llámese, se debe delinear un procedimiento o una política interna de que esas cifras deben ser transparentes para quien sea. O sea, no podemos tener cuenta en los estados financieros que presentemos y no sepamos qué hay allí. Nos ha tocado reuniones inclusive de cierre o de revisiones de informes, en donde hacemos consultas sobre saldos y nadie tiene respuesta. Y ahí viene la pregunta ya uno como auditor y un poco ya de cuestionador. O sea, realmente no sabían, no querían saber, nunca supieron, o realmente los estados financieros se estaban haciendo de una forma totalmente equivocada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces la suficacia de un auditor no depende de qué tan incisivo pueda ser, sino que de lo que los estados mismos financieros demuestran y te generan dudas y preguntas. Entonces, como ustedes pueden ver, la auditoría realmente es mucho más allá. Va a ayudarnos de una manera en donde nosotros podemos abrirnos un abanico de oportunidades de conocer nuestra propia información desde un enfoque diferente. ¿Okay? Y bueno, y tenemos la otra parte, la auditoría correctiva, es decir, ya tengo un hecho, ya tengo un problema, ¿sí? Y quiero saber más de eso. Quiero saber qué pasó, cómo pasó, inclusive cuantificarlo. Entonces, ahí ya viene una auditoría correctiva, ya una auditoría con un enfoque definido, en donde voy a emitir un informe de hechos. Voy a revisar y estos son los hechos que ocurrieron, esto fue lo que pasó, esto fue lo que se desvió, esto fue lo que se encontró. Igual, ¿te va a permitir qué? Te va a permitir corregir errores, porque si ya, digamos, un dolo, o sea, una pérdida de inventarios, vamos a determinar en dónde estuvo el error o el hueco del proceso para que ocurra ese dolo de inventario. Y eso te va a permitir corregir ese procedimiento, porque esa es otra. Han pasado robos o cosas de este estilo y los procedimientos no se corrigen. Sacan a la persona y piensan que al sacar a la persona, pero el problema para que una persona haga algo es porque hay una debilidad del control. Obviamente hay un tema de cuando las personas se ponen de acuerdo, que ya es un tema que no puedo controlar, pero normalmente siempre hay una oportunidad de mejorar el control. Porque cuando hay una debilidad de control, la puerta para que hayan desvíos siempre va a ser mucho más grande. Pues medir controles y estimar las pérdidas. Eso te va a permitir ya correctivo, pero
Yo voy a regresar a la lámina anterior. La idea es que ningún empresario, ninguna empresa llegue a ese tipo de auditorías para determinar simplemente saber cuánto fue y quiénes fueron, sino vamos a lo preventivo. Tratar de diseñar controles, auditorías, revisiones, para tener el control del negocio desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de control y de los riesgos que pudiera tener mi actividad. Y quiero terminar esta charla, espero que haya sido muy clara con ustedes, respondiendo de dónde quiero llegar con el enfoque. Y tengo esta frase de Jack Welch que dice: enfrenta la realidad tal como es, no como era o como desearía que fuera. Pensemos, puede ser que nosotros estemos en abundancia y creemos que estamos bien, pero realmente tenemos muchos problemas. ¿O es la realidad que quería ver? No. Contratemos una auditoría, contratemos una consultoría y veamos la realidad desde un punto de vista diferente de nuestra caja. Eso es todo, querida comunidad. Diego, te doy el paso. Muchísimas gracias. No, gracias Raúl, gracias Raúl por tu participación. Sin duda que siempre tenemos un aprendizaje, ¿no? Y como siempre decimos, las personas que comparten su criterio, su experiencia, nos dejan algo que nos nutre y nos enseña. Y entonces, y me quedo con la última parte, o sea, de todo, no porque sea la última parte, sino que me quedo con dos escenarios que voy a hacer un traspié. Un escenario que lo dijiste a mitad de presentación, donde hablabas de que el empresario por lo general ve como una amenaza la revisión de los procesos de auditoría, y más bien pensamos en qué me van a detectar, qué tengo que corregir, me asusto y es como que me van a tomar el examen, más o menos cuando vas a dar tu examen de grado y con qué nota me voy a presentar. Y si analizamos esa misma coyuntura y lo llevamos a la última lámina, es más bien, bueno, si algo estamos haciendo de forma quizás no apropiada y podemos mejorarlo, justamente para eso es la labor del profesional experto en procesos de control interno, expertos en temas de auditoría, que nos va a ayudar a detectar esas oportunidades de mejora y minimizar los riesgos, porque cualquier cosa que ocurra, siempre el efecto, la consecuencia va a ser mayor de si no hubiésemos tomado la decisión a tiempo. ¿Ya? Correcto, sí. La idea, como tú bien lo resumes, era esa. De hecho, en la experiencia que nosotros tenemos cuando vamos a reuniones de observaciones, la gente está defensiva porque toma esas observaciones como a una incisión a su gestión. Pero la auditoría no habla de forma personalizada, sino que habla de la entidad. Entonces, sí, a veces se torna un poco, pero si nosotros desde el otro lado, como ejecutor del proceso, lo vemos como tú lo mencionas, como una oportunidad de mejorar, porque no es que nos sentamos nosotros a hacer mal nuestro trabajo, nos sentamos a quererlo hacerle de la mejor manera, pero por A o B motivo, proyectos, el día a día, te hace que pierdas en algún momento el hilo de ciertos detalles, que es donde viene la auditoría y te ayuda a encaminarte o alinearte a nuevos procedimientos que te permitan mejorar esa actividad. Correcto, y sabes, justamente ahora con este tema de la digitalización de los negocios, de hecho había una pregunta que surgía ahí, bueno, ¿y cómo ahora con la presentación de manera virtual de todos los informes, qué recomendaciones darías tú de tu lado? Eso por un lado, y por lo otro es, desde mi punto de vista incluso, nosotros que estamos en el proceso de implementación de software y en nivel de soluciones de digitalización, nos hemos visto mucho con que también se ha cambiado y un poco la coyuntura del empresariado. Es decir, hay personas o hay empresarios que quizás por las experiencias del año anterior, cuando no había datos, no había información, se perdió mucha información porque se quedaron dentro de los negocios, oficinas cerradas, eso obligó a dar un salto y hoy desde mi punto de vista existe ya una madurez a tal punto de que más bien se ha convertido en que, oye, ¿sabes qué? ¿Qué opción? Dentro de todas las recomendaciones que me puedas dar tú como consultor, ¿qué opciones me recomiendas? Muchas veces, algunas de ellas que se las pude haber dado en el pasado, conversando incluso con otras personas que también hacen labor de auditoría o de revisiones, nos dicen anteriormente era más difícil recomendarle un software o un sistema de gestión, un ERP a un cliente, pero hoy en día ya no es tanto por la recomendación, sino más bien por la necesidad. Es decir,
todo este proceso de cambio y de transformación que están viviendo los negocios en esta cultura digital ha permitido que soluciones y basadas en nubes, soluciones digitales, tengan mayor oportunidad de desarrollo. Y ahí en ese ámbito, Colmena, siendo una solución web, una solución que permite controlar los diferentes procesos de negocios, ha podido encajar muy bien en diferentes escenarios. Entonces, que hoy ya lo vemos como resultado, es decir, muchos negocios hoy en día ya se ven como puestos en marcha, muchos negocios se los pueden controlar, los auditores incluso han tenido muy buena retroalimentación, muy buen feeling, porque tienen procesos que les permiten ser mejor auditados. Y también, si tienes herramientas y disposición de información a la mano, te permite también encontrar las oportunidades de mejora de forma más rápida. Sí, definitivamente, y esa es la paradoja de la vida como tal, ¿no? El mundo en sí viene teniendo una revolución tecnológica ya hace mucho tiempo atrás. De pronto acá en nuestro país más lenta que en otros. Pero este tema de la pandemia nos permitió avanzar varios años, adelantarnos varios años por la misma necesidad de comunicación y de seguir conectados y de que los negocios de alguna manera funcionen. Tanto así que todos los negocios digitales y todos los que son conexiones han son los mejores resultados en toda su vida a nivel económico. Pero sin duda, en el tema de auditoría, pues inclusive también nosotros tenemos softwares que te permiten hacer los procedimientos de auditoría y documentarlos. Pero yo me voy a ir un poquito más al tema del control, ¿sí? No concebimos hoy por hoy hacer controles internos en donde no tengamos incluida la tecnología. Definitivamente, y ahí es donde viene la expertise de la persona que te pueda ayudar, cómo tener ese match entre la experiencia desde el punto de vista de control, el punto de vista de seguridad y la tecnología. Bueno, porque se dan casos, o sea, puedes encontrar a alguien que quiera seguir llevando controles manuales, controles de firma, ticket, cuando pudieras implementar algún otro tipo de software que te permita acelerar y mejorar la seguridad. Definitivamente, hoy por hoy no conseguimos nada que no tenga la parte tecnológica. Así es, en definitiva, ese es el camino y hoy y cada día, pues, los procesos, yo siempre digo, y es un poco un axioma personal, ¿no? Hoy en día, un negocio que funcione tiene que tener de la mano tres ambientes, tiene que tener tres recomendaciones básicas o tres puntos de control. El punto de control financiero a nivel de todo lo que implica, porque al final las finanzas son el resultado de toda la parte operativa y el control. El tema operativo, ser eficiente, y a esa eficiencia pues acelerar, agregarle procesos de digitalización o apoyarse con herramientas tecnológicas. Entonces, de nuestro lado, Raúl, como siempre, agradecerte. Sin duda, yo creo que más que ser una charla técnica, ha sido una charla de apertura, una charla de recomendación. Estamos próximos a que las empresas presenten sus contratos de servicios de auditoría para los que están obligadas a revisión. Y sin duda puede existir mucha duda, mucha inquietud. Imagínate las personas que recién hayan sido notificadas para este año. Entonces siempre están aquellos que, oye, ¿será que me toca? ¿No me toca? Mira, porque probablemente años anteriores no estuvieron dentro de ese proceso. Pero más allá del hecho de que si tuvieras que presentar o no, como bien tú lo mencionabas, es el hecho de que ya hay que pensar en un tema de control. Y ese tema de control tiene que ser implícito dentro de. Porque puede ser el caso de que no te toque ni hoy, ni mañana, ni después de 5 años, pero probablemente la vista o la revisión de un profesional de tu nivel que tenga la visión de poder ver cosas que generalmente en el día a día, como bien mencionabas, entre la transacción, la operación, se pasan o pudieran pasarse, son de ayuda para cualquier tipo de negocio. Sí, Diego, sí, la idea básicamente era esa, tratar de matar algunos paradigmas que podríamos tener. El tema de la auditoría es un tema bastante interesante, bastante de apoyo para las compañías.
estos casi 20 años que tenemos en la gestión, nos hemos podido dar cuenta de que vamos cambiando a pasos lentos, pero vamos cambiando la percepción. Cada día temas tributarios, contables, van evolucionando de una manera impresionante y nos obliga a nosotros que estamos en el tema de consultoría a mantenernos al día para poder dar este soporte adecuado a las compañías que requieran nuestro apoyo. Pero sí, sin duda, la idea de esta charla es que ustedes te lleven una percepción diferente de lo que es una auditoría. O sea, no vean la auditoría como que es la parte negativa de una revisión. Véanlo como una oportunidad. Créanme que si ustedes cambian ese chip y los gerentes y los empresarios que nos están escuchando, prepárense para lo que viene. O sea, si van a estar obligados, perfecto. Inclusive hemos tenido casos que compañías pequeñas han tenido buenos resultados en la parte de marketing de su negocio y han tenido la oportunidad de participar en licitaciones públicas, y tienen que silenciaste, parece, Raúl, Sí, es importante que nos están escuchando. Lo que decía es que les contaba una anécdota, que hemos tenido casos inclusive en donde pequeños negocios han sido muy fructíferos y han tenido la oportunidad de participar en licitaciones públicas, en donde ellos han visto por necesidad propia de tener una tranquilidad de que sus estados financieros estén bien. Y a nosotros es gratificante de que ellos tengan esta posición y contratar una auditoría simplemente por el hecho de, ¿sabes qué? Me siento tranquilo, corrijamos todo lo que esté aquí y para adelante. Entonces, es una visión súper diferente y es a lo que le invitamos a todos los que nos han escuchado el día de hoy, a que tengamos esa perspectiva de mejora continua en todo lo que corresponde a su compañía. De acuerdo, Raúl, muy bien. Muchas gracias, sin duda, por tu aporte, por sumarte, como siempre, a apoyarnos en esta iniciativa que Colmena prepara para la comunidad, siempre aportando al desarrollo del conocimiento. Mientras mayor conocimiento podamos difundir, vamos a tener una cultura más sólida y que nos va a ayudar a hacer seguramente mejores negocios. De nuestro lado, muchas gracias también. Soy Diego Cepeda, gerente de negocios de Colmena. A las órdenes, Colmena es un sistema contable online, ya un ERP. Estamos evolucionando constantemente, justamente por necesidad de los negocios. Y nuestro propósito que nos mueve es digitalizar los procesos comerciales, administrativos y financieros de las empresas. A las órdenes siempre. Esto va a estar igual en nuestras redes sociales. Un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Pasen bien. Saludos. Gracias a todos. Un abrazo. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.